El día de hoy les vamos a hablar de la economía, macroeconomía y microeconomía, con mi compañero Sergio y la persona que les habla, Natalia. Para empezar, tenemos la definición de la economía. Es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Además, también estudia el comportamiento y las acciones de los seres humanos. Con respecto a economía, vamos a hablar de la historia. Como se sabe, la economía se remonta a las civilizaciones antiguas como lo son Mesopotamia, Grecia, el Imperio Romano, las civilizaciones árabes, persas, chinas e indias. En estas civilizaciones, la mayoría de estas basaban la economía en agricultura, comercio, artesanía, en minería y entre otras. También tenemos que en algunas de estas civilizaciones el Estado tenía el derecho de intervenir y en otras no, y también se presenta que algunas civilizaciones ya manejaban los impuestos. Entre estas civilizaciones cabe destacar la civilización Grecia, debido a que la palabra economía proviene del griego, de la palabra oikos, que significa casa, y de la palabra neimen, que significa administración, la cual formaba la palabra oikonomía, que actualmente conocemos como economía. Por otra parte, tenemos las épocas, que entonces empezaremos por la Edad Antigua, la cual se basaba en dos filósofos. El primero era Aristóteles, el cual decía que la administración doméstica era distinta al estudio del comercio. Y por otro lado tenemos a Platón, el cual nos dio las teorías monetarias y de valor, y también los fenómenos de cambio, es decir, el trueque. En la Edad Media tenemos dos acontecimientos muy importantes. El primero es el feudalismo, el cual generó una división social muy grande con respecto al señor feudal y sus siervos, y por otro lado se tiene la filosofía escolástica, la cual era la coordinación entre la razón y la fe, pero aún así la fe era mayor a la razón. En la Edad Moderna tenemos tres acontecimientos. Uno era la Escuela de Salamanca, la cual ya nos daba que la economía era una ciencia. Más adelante me enfocaré un poquito más en esto. Por otro lado teníamos la economía mercantilista, la cual era el intercambio de mercancías y que la acumulación de oro y plata generaba riquezas. Y por último tenemos la fisiocracia, la cual decía que la riqueza era generada por la agricultura y en este punto ya se empezó a hablar de libre mercado. Como última edad tenemos la contemporánea, la cual tiene tres acontecimientos importantes. El primero es el capitalismo industrial. Esto se debió a la revolución industrial. Por otro lado, tenemos el cambio social debido a la revolución burguesa. Y por último, tenemos el cambio político e ideológico basado en la revolución liberal y los derechos humanos. La economía se habla como ciencia independiente en el siglo XVIII, después de que Adam Smith publicara el libro La riqueza de las naciones, en la cual era una investigación sobre la naturaleza y causa de las riquezas de las naciones, el cual fue publicado en 1776. Este se consideró el primer libro moderno de la economía. Bueno, entonces ya una vez conocido más sobre la economía, vamos a pasar a hablar sobre la micro y macroeconomía. La microeconomía es la disciplina que estudia el comportamiento económico en las empresas, hogares, individuos e interacción con los mercados. Esta microeconomía se encarga de algo de un poco más puntual, de un poco más nacional dentro de un país. En cuanto a los autores, se dice que el fundador de la microeconomía fue Adam Smith, la determinación de los precios, tierra y del capital, debido a que este también, al plantear la ley de la oferta y la demanda, influenció mucho a la microeconomía. También uno de los personajes reconocidos por dar aportes a la microeconomía es John Hicks. Como uno de esos aportes se conoce como el punto de equilibrio general, donde se intenta llegar a una armonía con la oferta y la demanda. Posterior a esto tenemos unas ramas. Las ramas son un poco más sobre el objeto de estudio o lo que se encarga la microeconomía. Estas son 5 ramas: la teoría del consumidor, teoría de la demanda, teoría del productor, teoría del equilibrio general, teoría de los mercados activos financieros. Todo eso se encarga sobre el estudio de los mercados dentro de una nación, dentro de un país. Eso se encarga de analizar la demanda, la oferta, de cómo se produce, de si se llegó a una armonía, a un punto de equilibrio, y cómo están los mercados financieros dentro del mismo país.
Posterior a esto, y ya una vez conocido más sobre la microeconomía, vamos a pasar a hablar sobre la macroeconomía. La macroeconomía se dice que es el estudio del funcionamiento global de la economía como conjunto integrado, es decir, el estudio de las variables agregadas. Esto se dice debido a que la macroeconomía sí se encarga a evaluar un país, a evaluar cómo fue el comercio del país a niveles generales. Entonces, esto de variables agregadas toma en cuenta todo el comercio y toda la economía que tuvo el país dentro de un año o dentro de una cantidad de tiempo determinada. Este tiene también unas ramas o unos objetos de estudio, los cuales son el crecimiento económico a largo plazo, la productividad, los ciclos económicos, desempleo, la inflación y cuentas públicas. También se dice del Producto Interno Bruto. Todas estas variables dependen del comercio del país y de esto depende qué tan bueno o qué tan malo fue el año económico de un país a comparación de otros. Ya teniendo claro estos tres términos, economía, microeconomía y macroeconomía, vamos a dar un ejemplo de cada uno. Para empezar tenemos la economía, la cual en este caso vamos a poner una empresa. Esta empresa toma la decisión de si invierte o no en un nuevo proyecto. Esta decisión beneficia o perjudica a la empresa y a su vez influye en el Producto Interno Bruto del país. El ejemplo de macroeconomía es el Producto Interno Bruto del país. Si hay 100 personas en un país y cada una produce 20 unidades, quiere decir que el Producto Interno Bruto del país es de 200 unidades. Cabe aclarar que el Producto Interno Bruto mide la producción total de bienes y servicios del país o global. Y por último, como ejemplo de la microeconomía, tenemos la decisión de un consumidor de comprar cierta computadora o no comprar esa computadora. Ya con esto finalizamos nuestra presentación. Esperamos les haya gustado y hayan comprendido todo lo que hemos dicho anteriormente. Muchas gracias.